Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Permítanme en particular agradecer a dos personas que han incidido mucho en mi vida. En primer lugar a mi padre, que me está acompañando esta noche, a quien le debo la formación que me dio en los valores éticos, morales, de trabajo y de honestidad a través de toda la vida. Primer gran escuela, la de mi padre, y que me está acompañando hoy acá. Sí. Y segundo, la de mi primer jefe. Perdón, mi segundo gran referente. ¿Dónde está tu papá? A ver. ¿No se merece un aplauso? Y el segundo gran referente que tuve ya para mi carrera policial fue mi primer jefe, el jefe de la Guardia Metropolitana, cuando me recibí de la escuela en 1970, a fines del 70, entrando ya en enero del 71, el coronel don Carlos Leñani, que también hoy me está acompañando. De virtudes éticas, cívicas y morales profesionales. Realmente, mi coronel, estoy muy agradecido por su presencia. Bueno. Pasando al tema que nos ocupa ahora, vamos a hablar de la situación de seguridad pública y la vamos a desarrollar muy brevemente porque es demasiado amplio. Vamos a tocar los aspectos principales, los que resaltan y ameritan considerarse en esta reunión. Y a la vez que, mientras vamos tocando esos tópicos o puntos principales de la seguridad pública, vamos a ir planteando en ese mismo momento una propuesta para solucionar, ¿verdad? No es solo decir qué problemas tenemos, sino qué es lo que vamos a hacer o lo que pretendemos hacer. ¿Con qué propósito? Con el propósito de formar precisamente un programa de seguridad pública para que esté disponible, para que el MUP, el movimiento como tal, ante un eventual cambio de gobierno, apoyando a quien decida apoyar, tenga líneas de acción bien concretas sobre las cuales poder trabajar. Esto no es nada cerrado, son propuestas que están abiertas precisamente a discusión, a debate. Se puede ampliar, se pueden escuchar, también es muy interesante recibir propuestas de todos los presentes. Así que con ese espíritu es que comenzamos ya esta charla sobre este tema. No vamos a hablar de la importancia que tiene la seguridad pública, algunos le llaman seguridad ciudadana, muy equivocamente, pero no vamos a entrar en definiciones técnicas ahora. Es seguridad pública, que comprende la seguridad ciudadana más el orden público, el que sostiene las instituciones del Estado. Ambas cosas deben ser paralelamente y están a cargo, de acuerdo a nuestra legislación, de la Policía Nacional, en primera instancia, ¿verdad? La situación, lamentablemente, se ha ido de las manos. Si tenemos que hacer una apreciación de situación, basta escuchar las palabras que pronunció, que le autorizaron o le ordenaron expresar al director de la Policía Nacional, el comisario general Llayera, en cuanto debió confesar prácticamente de que nos vamos encaminando, si no se toman medidas importantes, decisivas, quizás no simpáticas, hacia un Estado fallido, hacia un Estado tipo centroamericano, como en El Salvador o como Guatemala. Bueno, que el director de la Policía Nacional diga eso, que ustedes saben muy bien que si lo dice porque está autorizado o se le ordenó por alguna razón de política y de estrategia, que ante la población el gobierno no se va a animar a reconocer, evidentemente, por algo es. Nosotros compartimos lo que dice él, porque lo venimos viendo y lo venimos denunciando hace bastante tiempo. Pero en particular hay que resaltar algunos aspectos que Llayera refiere cuando indica que el fenómeno se ha extendido a través de todos los barrios mediante lo que se ha dado a llamar la feudalización o territorialización del tráfico de drogas. Llama la atención por una razón, porque el microtráfico de drogas desde hace años, conforme a la primera estrategia elaborada entre ciertos mandos policiales y el Ministerio del Interior, desechó totalmente el combate de las bocas de droga y se concentró solamente en el macrotráfico, en las grandes bandas del tráfico internacional de drogas, menospreciando, subestimando esas pequeñas bocas que iban surgiendo en los barrios años atrás, cuando el fenómeno aún podría haber sido combatido si se hubiera dado apoyo y atribuciones a las distintas jefaturas de policía departamental. No se les dio,
ese pequeño microtráfico creció y hoy por hoy es lo que está azotando prácticamente a toda la población. Ahí se denota un grave fracaso de la política del Ministerio de Interior en cuanto al combate del narcotráfico, permitiendo que ese fenómeno creciera a un punto en que se ha ido de las manos. Se ha responsabilizado a las cárceles, que todo empezó en las cárceles, lo cual es una verdad a medias. En las cárceles hubo detenidos de organizaciones importantes, internacionales, que en un principio estuvieron aislados, cuando la seguridad era un factor importante en la gestión penitenciaria. Cuando se dejó de considerar la seguridad y se perdió la clasificación y segregación de la población reclusa, todos los presos tomaron contacto con todos los presos y ahí el contagio criminal se esparció y facilitó que los presos locales fueran recibiendo el know-how y experiencias y recomendaciones, en particular para el uso de la violencia y de acciones de sicariato, de parte de estos otros delincuentes internacionales, desde el propio interior de los centros penitenciarios. Eso no fue mencionado por el Ministerio de Interior. Absolutamente nada de eso. Se reconoce a la vez que el fenómeno del microtráfico ha crecido tanto que ya se ha derramado por todo el interior del país, pero no se reconoce ni se dice otra errónea política del Ministerio de Interior, que ha sido redistribuir los presos más peligrosos, llamados algunos brazos gordos, ¿verdad?, para todos los distintos departamentos del país. Es como si usted tiene un cáncer, en vez de extirparlo o aislarlo y contenerlo, lo dispersa y lo multiplica por todo el país. ¿Qué pasó? Esos presos de alta peligrosidad, en Rivera, en Salto, en Paysandú, van vinculándose con los delincuentes locales y ahí se van formando nuevas alianzas a modo de telarañas que van difundiendo el cáncer por todo el país. Gravísimo error de política penitenciaria que afecta la seguridad pública. Asimismo, se indica que la policía hoy por hoy, según el director de la Policía Nacional, se ve limitada a trabajar nada más que en la flagrancia, o sea, en el delito consumado, con política de hospital, a demanda del cliente. Si no hay denuncia, no actúa. Bueno, eso es una confesión de una inoperancia absoluta. La primera obligación, el primer deber de todo policía es la prevención del delito, y eso lo marca la Ley Orgánica Policial. Por más que el Ministerio esté pensando en otra cosa, en arreglar números o en discursos para la tribuna, pero la primera obligación de la policía es la prevención. La policía ha abandonado la prevención del delito. Ha dejado el campo libre a la delincuencia. No se dice, por tanto, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucedió es un fenómeno netamente político, que yo le llamo la ideologización de la seguridad pública. O sea, es toda una concepción basada originalmente en ideas marxistas, ideas románticas sobre que el delincuente es un producto de la sociedad capitalista, que es una pobre víctima de la sociedad de consumo, que se ve tentado continuamente a delinquir porque no tiene otra forma para poder proveerse de todos esos bienes que lo tientan a través de la publicidad y del marketing a gastar y gastar lo que él no tiene por sus propios medios, y que por lo tanto la cárcel es un instrumento de explotación del Estado burgués para mantener controlado el sistema de control social, ¿verdad?, a aquellos personas del proletariado, de la clase humilde, entre comillas, para tenerlos controlados y desde el interior de las cárceles mantenerlos bajo control y explotarlos incluso. Por lo tanto, esa teoría romántica, infantil, si se quiere, ingenua, predomina y ha puesto como política exclusivamente concentrarse en los derechos humanos de todas las personas que desde la marginalidad, o a veces algunos desde la pobreza, cometen delitos antes de ingresar al centro penitenciario, y luego, una vez que ingresan al centro penitenciario, con más razón, focalizar políticas de derechos humanos tendientes a la rehabilitación. O sea, derechos humanos por sobre todas las cosas de quienes han infringido la ley, derechos humanos por sobre todas las cosas de quienes están presos por cometer delitos. Pero se descuidan totalmente las consideraciones de seguridad.
Se descuidan los conceptos de peligrosidad. Se critica incluso los conceptos de peligrosidad etiquetándolos como de mentalidad represiva o militar, como que indicar que un delincuente es peligroso fuera un concepto militar. Realmente concepciones increíbles que aún hoy se están escuchando, por ejemplo, en el Centro de Formación Penitenciaria, a los noveles funcionarios penitenciarios, en donde lo único que se les enseña precisamente son conceptos de derechos humanos e ideología de género también, o sea, todo lo que es políticamente correcto, al igual que hacen con los policías en las escuelas policiales, ¿no? Pero muy poco o nada de procedimientos de seguridad y de tácticas y de técnicas en lo que tiene que ver con las operaciones de seguridad. Prácticamente, absolutamente nada. Esa omisión lleva a que el personal de calle no está debidamente preparado para la función, por un lado, los policías de seguridad pública, y los policías penitenciarios, por otro, carecen de la formación, además de que carecer del respaldo para actuar en operaciones de seguridad. Es decir, como ustedes verán, hay una confesión del director de la Policía Nacional de esas graves falencias, pero no hay un reconocimiento de esos graves errores cometidos en la política que desde el Ministerio del Interior se viene desarrollando desde el año 2005 hasta ahora, sin solución de continuidad. Bien, aclarado esto, tenemos que pasar a datos más objetivos, como son las propias estadísticas criminales. Vamos a utilizar básicamente las que el propio Ministerio da, aunque las maquillen, y también las estadísticas que proporciona Fundapo, la fundación que dirige el doctor Maciel desde el Partido Colorado, que es la única que ha llevado un registro estadístico meticuloso año por año. El año comenzó, como acaba de reconocer el jefe de comunicaciones del Ministerio, Fernando Gil, con un récord histórico en materia de delitos y en particular de delitos de violencia, rapiñas y homicidios. Se dispararon todos los guarismos. Tuvieron que reconocer que pese a la pequeña baja que hubo en 2016 y 2017, se produjo una avalancha, un crecimiento explosivo del delito en este primer semestre. Para eso, ese dato no hay que tomarlo aisladamente, sino que hay que compararlo con lo que viene pasando en los años anteriores, o sea, 2016-2017. En 2016 y 2017, pese a una leve baja, en sí los delitos de violencia tuvieron mayor incremento. Es de destacar que se han producido también incrementos de delitos en zonas donde el famoso PADO, este programa tan promocionado por el Ministerio del Interior, tenía cometidos de patrullaje. Y eso sin contar casos realmente impactantes de accionar delictivo, asaltando remesas, asaltando locales de pagos, cajeros automáticos, robo de vehículos, en fin. En la zona de Casaballe, donde incluso tiene una base el PADO, también, y han llegado al extremo hasta de robar en comisarías, rapiñar policías, parece que es una cosa común y corriente. Los rapiñan en forma sin ningún esfuerzo, pero los propios policías lamentablemente no están preparados ni siquiera para defenderse, no tienen la mínima idea de lo que es la conciencia situacional de seguridad, no saben defenderse. Y sin embargo, por la presión política que existe de largar rápido los alumnos a la calle, los largan verdes sin preparar, pero eso sí, con mucha preparación en derechos humanos y en ideología de género, algo muy importante que lleva una carga horaria muy alta en la currícula de los institutos policiales, en detrimento de la capacitación netamente para las operaciones policiales. Quiere decir que, en definitiva, lo que esto está demostrando es que ha triunfado la impunidad. La impunidad. Todas las señales que se han dado desde el Ministerio del Interior han alentado la impunidad. La sobreprotección de los delincuentes antes de entrar a la cárcel y la sobreprotección después de entrar a la cárcel. La impunidad a través de las órdenes que se le han dado a la policía de no utilizar la fuerza.
Aún cuando se cometan hechos de violencia, no utilizar la fuerza, mantenerse a distancia y comunicar. Doctrina del teléfono, le decimos nosotros, o de la radio. Comunican, pero nadie toma una decisión. Esto ya se vio en 2005, cuando los primeros desórdenes provocados por grupos extremistas, de izquierda, anarquistas, el 18 de julio y en la Ciudad Vieja, destruyeron comercios, desfilaron por las calles sin que nadie los detuviera, hasta que comenzaron a destruir vehículos y obligaron a los conductores a defenderse y tomarse a golpes de puño porque la policía no actuaba. Se le había prohibido a la policía dispersar a los grupos violentos que estaban aterrorizando en las calles. Ese fue el comienzo. Esa doctrina de la no intervención táctica se continuó hasta la fecha. Tanto en la vía pública, como ustedes verán, se pueden producir piquetes, desorden de cualquier tipo, la policía no actúa, se pueden producir ocupaciones que afectan la propiedad privada en las empresas, la policía no actúa, ocupan los liceos, centros de enseñanza, la policía no actúa, ¿verdad? Así como también en las cárceles se pueden producir motines, la policía no actúa, simplemente observa y comunica y el ministerio es el que resuelve, que el criterio es, bueno, es preferible que termine el hecho violento por sí solo, que el fuego se apague solo, aunque se destruya todo. Y por lo tanto, todo eso ¿qué es? Es una señal de ¿qué? De impunidad. La delincuencia toma fuerza, ve que del otro bando el enemigo juega, ¿verdad? Hay tibieza, hay dubitación, se duda, se vacila, no se actúa y por lo tanto cada vez más personas y jóvenes ingresan a la delincuencia. A su vez, la relación costo-beneficio, esto fue estudiado por algunos economistas como el doctor Talvi, la relación costo-beneficio para los jóvenes en cuanto a lo que puede ganar estudiando y a lo que puede ganar con el delito, resulta altamente favorable, precisamente ¿por qué? Porque en esa ecuación el riesgo de ser atrapado es menor y en cambio la probabilidad de salir impune es mucho mayor. Ante esa ecuación, que es muy clara para la delincuencia, porque no se ve la prevención policial, no se ve un despliegue policial preventivo y disuasivo en las calles, los delincuentes eso lo ven, más se sienten estimulados a probar, con esa certeza de que van a tener éxito y que no van a ser atrapados. Y todo esto está ocurriendo paradójicamente en momentos en que el gobierno anuncia muy contento que han bajado las tasas de pobreza y de indigencia, lo cual desmiente, en definitiva, la vieja teoría marxista de que la delincuencia era producto de la pobreza, ¿verdad? Que había que combatir las causas sociales y que solamente así, que no se combatía la delincuencia con represión. Y siempre se criticó hasta el punto que la palabra represión pasó a ser mala palabra, cuando la propia ley ordena la represión del delito. Se ha dicho, y el propio fiscal de corte lo ha reconocido, que la violencia urbana básicamente está centrada en 5 zonas en la capital. Bueno, en esas 5 zonas apenas se han realizado unos pocos operativos, los llamados operativos de saturación, pero siempre buscando una justificación que es más que nada para la interna de la coalición política, o sea, realizar allanamientos y realizar algunas detenciones y algunas incautaciones, que normalmente son pocas, no son de gran trascendencia. No se animan a ordenar permanentemente estos operativos en los barrios conflictivos, como debe ser, dificultando el accionar de la delincuencia, hostigando los movimientos de delincuencia, tomando de una buena vez por todas la iniciativa, sino que por lo contrario la policía se mantiene totalmente pasiva esperando que ocurran los hechos al estilo política de bomberos. Van solo cuando hay un incendio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? Bueno, comencemos con algunas propuestas concretas. En materia de estrategia policial, pasar totalmente de una actitud pasiva a otra proactiva, tomando y reteniendo la iniciativa en todo el territorio, montando estos operativos no necesariamente para hacer un allanamiento, no, cercar las zonas calientes, 1, 2, las que sea necesario o posible según los medios, cercarlas y durante un lapso determinado instalando puestos de control permanente
identificando, registrando, deteniendo si es necesario a las personas, a los sospechosos, inspeccionando los vehículos, palpando de armas, buscando el elemento de prueba, buscar el procedimiento, como lo decíamos en otras épocas, una actitud netamente ofensiva, ¿verdad? Eso no se animan a hacerlo, pero esa es una propuesta que es imprescindible. Y mantener el esfuerzo. Algunos dirán, sí, pero la delincuencia se corre de un lugar. Sí y no. Porque, ¿qué pasa? El efecto de el fenómeno de territorialización por zonas del delito tiene una característica. La banda que domina el territorio no sale del territorio. No se anima a ir al territorio de otro. Porque no solo temen a que puedan ser capturados, póngale si hay un cerco policial, que es lo que estoy proponiendo, el cerco de la zona y un control estricto, como un operativo cantado que cierre esa zona caliente, ¿verdad? Sino que también temen a los enfrentamientos con otras bandas criminales por disputa de territorio, ¿verdad? Por lo tanto, no es tan sencillo como que se corren así nomás. Estamos hablando de las bandas de delincuentes semi-organizados, porque no le podemos llamar a eso crimen organizado, por favor, que regentean las bocas de pasta base y están promoviendo tanta violencia en los distintos barrios complicados. ¿Criticarán los organismos de derechos humanos? Sí, sin duda que sí, pero nos felicitarán los ciudadanos honestos, trabajadores de esos barrios humildes, que están desesperados del acoso que la delincuencia hace de ellos, al punto que zonas como Casaballe los desalojan de sus propias casas y el Estado permanece impasible, cruzado de brazos, esperando que alguien en algún lugar tome una decisión que no se animan a tomar, que tienen miedo de tomar. Estos operativos de saturación deben ser complementados a su vez por otros operativos del puesto de control de rutas y calles sorpresivos, irregulares, aperiódicos, en distintos lugares del territorio, ¿verdad? Y descentralizados a través de las distintas jefaturas de policía. No puede estar todo centralizado en una sola persona. El criterio actual es que todo tiene que partir de ese órgano macrocefálico que es el Ministerio del Interior, y si no baja de ahí, no es válido, no está autorizado. Por lo tanto, le han quitado capacidad de iniciativa a toda la policía, a toda la jefatura. Las jefaturas no existen, las comisarías desaparecieron. Fíjense que a las comisarías les han quitado los medios, les han quitado todo, han transformado las comisarías de barrio, que son las que deberían ser la autoridad en el territorio, le han quitado la iniciativa, le han quitado la posibilidad de indagar, de investigar. Por lo tanto, se han transformado ¿en qué? En meras oficinas de queja, donde el ciudadano va y descarga, hace su catarsis por lo que le sucedió, pero la policía, su policía, no le da respuestas. La respuesta se tiene que dar un jerarca, un burócrata de allá del Ministerio del Interior, que tendrá que ser el que autorice a ver qué es lo que se hace y qué procedimiento se hace. Segunda propuesta, una propuesta de seguridad integral. Mientras, desde el punto de vista estratégico y táctico, montamos estos operativos, debemos hacer también, y por qué no, combinar con políticas sociales. Instalar puestos permanentes en esas zonas deprimidas, cuasi marginales, algunas, de control policial, y ese puesto policial que llega al territorio, el territorio que hasta ahora ha estado abandonado a la delincuencia, ese puesto policial tiene que ser complementado por todos los servicios sociales y educacionales del Estado, ¿verdad? Allí tiene que estar la presencia del Estado, no en los ministerios llenos, engordando y tomando mate, llenos de funcionarios, rascándose en día de oficina. Allí, que vayan ahí a ganarse el sueldo, los que están vinculados a la educación y los que están vinculados al MIDES y al servicio social, al territorio, ¿verdad? Vamos a darle educación, vamos a darle los apoyos sociales que tengan que tener, pero también en el plano de la urbanización, las intendencias tienen que seguir rehabilitando plazas y espacios públicos para que la gente honesta tenga un lugar adecuado y bajo control, que se le pueda ganar a los malvivientes. Se trata entonces de recuperar esas zonas abandonadas, algunas de las cuales ni siquiera están iluminadas, terminar con esos descampados peligrosos que se ofrecen a tomar por asalto a los transeúntes,
dándole a las personas calidad de vida. Esto es una propuesta de seguridad integral. O sea, sintetizo, un destacamento policial acompañado de todos los servicios sociales y educacionales que ese barrio precisa. Menos aparato burocrático en los ministerios, más gente, o sea, descentralización hacia los barrios de Montevideo y de Canelones que así lo están pidiendo. Pasamos ahora una breve mención a un aspecto que, si bien no lo voy a desarrollar, que es el aspecto jurídico, pero como policía, en nuestro marco de actuación siempre la ley, lo tengo que mencionar. Es el impacto del Código de Proceso Penal en la operativa policial. El impacto ha sido muy fuerte. Ha terminado desmotivando y ha dejado paralizado a la policía. Primero, que no se capacitó a los equipos policiales para trabajar con los fiscales. Fue una cosa muy de golpe, muy improvisada, salvo en algunas pocas excepciones que habrán habido, pero no ha existido capacitación. Segundo, se le quitan prácticamente potestades de investigación. Todos los policías dicen lo mismo, se le quitan potestades de investigación. Lo que he podido estudiar, y después el fiscal Viana lo podrá aclarar, realmente la policía no puede, salvo identificar, no puede interrogar a los detenidos. Es decir, se ve limitada a actuar en flagrancia y se ve limitada a actuar una vez que el hecho es consumado en el escenario del delito. O sea, hay un homicidio, bueno, levantar los elementos de prueba, los indicios y presentarlos al fiscal. Pero de ahí a interrogar, a buscar testigos, a hacer todo el trabajo que se hacía antes con los jueces, cuando había contacto directo y fluido con los jueces, todo eso se terminó. Ahora depende del fiscal. Muchos fiscales le niegan esa facultad para investigar, no se la brindan, algunos otros sí se la dan. Eso, no hay un criterio aún definido sobre qué va a pasar con la investigación policial, y eso ha terminado desmotivando y llevando a que los equipos de investigación también, al igual que los equipos de prevención que estaban en la calle, o que se supone que tienen que estar en la calle, pasen a la famosa actitud pasiva, a esperar la denuncia sin hacer absolutamente nada. Bien, ¿qué propuestas tenemos para este? A todo esto se le agrega el problema de los fiscales, que están desbordados de trabajo porque no dan abasto y tienen que priorizar y recurrir a los juicios abreviados. Y el juicio abreviado significa que prácticamente los delincuentes salen con enormes beneficios, ¿verdad? Al igual que con la suspensión condicional de la pena. O sea que el gobierno elige poner en marcha un nuevo sistema de proceso penal, con muchas más garantías para los delincuentes, cuando el país está sufriendo una crisis terrible de inseguridad pública. O sea, es el peor momento para haber tomado una decisión tan importante para el país. Tendríamos que haber seguido con el sistema anterior, en mi opinión personal. ¿Qué propuestas tenemos al respecto? Bueno, algunas varias en la parte jurídica. Apoyamos el proyecto de ley sobre legítima defensa presunta para el personal policial, para que tenga más amparo legal para proceder, pero previa capacitación de todos los efectivos, porque hoy por hoy hay que reconocer que si este proyecto fuera aprobado, el personal no está en condiciones de aplicarlo porque no está debidamente preparado. Es alarmante la falta de preparación técnica, táctica y jurídica que tienen los policías actualmente. Otra propuesta es, apoyamos inicialmente el proyecto que ha propuesto el Ejecutivo, es para controlar los daños, por lo menos, por el cual se procuran aclarar las atribuciones que debe tener la policía en materia de competencias para la investigación policial. O sea, que se defina concretamente a ver qué atribuciones le van a dar a la policía. Sabemos que en el proyecto incidió esa desconfianza hacia el principio de autoridad, porque ideológicamente esta doctrina que inspira a la coalición confunde autoridad con autoritarismo, ¿verdad? Autoridad con autoritarismo. Entonces se aprovecharon para retirarle más facultades de las pocas que le quedaban a la policía. Hoy por hoy el policía no tiene más facultades que cualquier ciudadano. Solamente puede tener en caso de arresto flagrante. No puede hacer absolutamente nada más. No tiene más potestades que un guardia de seguridad privada, ni tiene más potestades que un ciudadano. En cuanto a otras propuestas que también se han planteado desde el sistema político, las apoyamos. El allanamiento nocturno rechina un poco, pero es un mal necesario hoy por hoy, solo para casos
fundados, no mera sospecha, tiene que haber elementos de prueba por lo menos, de casos de narcotráfico y crimen organizado, que se ampara precisamente en la prohibición constitucional de dicho allanamiento. Para los delitos de extrema gravedad, delitos de sangre, ¿verdad? La perpetua de penitenciaría, revisar los 30 años, nos parece una buena propuesta. Nos parece también una buena propuesta preservar los antecedentes penales de los menores de edad delincuentes, ¿verdad? Una vez que cumplan 18 años, porque desgraciadamente hasta ahora continúan con su carrera delictiva. No apoyamos la creación de un cuerpo nacional estilo gendarmería, que acá erróneamente le dieron el llamar Guardia Nacional, en realidad es un cuerpo de gendarmería formado por efectivos militares transferidos de Defensa Nacional al Ministerio del Interior. No creemos en ese tipo de solución. Hay que preservar a las Fuerzas Armadas para su misión original, constitucional, y para cuando realmente la policía esté desbordada. La policía tiene medios para actuar, pero no actúa. Hay que tener claro eso. Los medios están, pero no están trabajando. Están en una actitud totalmente pasiva. En materia de homicidios, basta señalar, volviendo un poco a las estadísticas criminales, que el Uruguay tiene el triste récord de estar por encima de países como Estados Unidos, Argentina y ciudades, Montevideo, por ejemplo, más que San Pablo y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La tendencia mundial y hasta en América, el promedio es de descenso de los homicidios, pero en Uruguay es a la inversa. El fenómeno va increciendo. En definitiva, en 2017 tenemos un promedio de un hurto cada 5 minutos, una rapiña, o sea, un robo con violencia, una rapiña cada 30 minutos y un homicidio cada 31 horas. O sea que si bien hubo un pequeño descenso que hay que reconocerle al Ministerio cuando habla de él en 2016 y 2017, es insignificativo si analizamos el periodo en su conjunto, porque el periodo de gobierno, estamos a mitad del periodo de gobierno y ya alcanzaron guarismos que se corresponden con el primer gobierno del Frente Amplio que se inició en el 2005. El ministro hablaba muy orgulloso de que el nivel de esclarecimiento de los homicidios era similar al de la FBI o de Scotland Yard. Hablaba de un 60%, la verdad que yo quedé contentísimo y dije, bueno, estamos progresando. Pero lamentablemente cuando vamos a la realidad, miramos los propios, se basó en un año, ¿no? Y no incluyó todos los homicidios, porque hay dos tipos de homicidios básicamente, ¿verdad? Hay muertes que se producen en enfrentamientos con delincuentes, ¿verdad? Las cuales se les llama justificadas, porque hay causales de justificación que el Código Penal admite, ¿verdad? Y el que mata en ese caso queda exonerado de responsabilidad penal, ¿verdad? Y están las muertes, los homicidios producidos con motivo del accionar delictivo, ¿verdad? Pero lo que es más grave es que en el último periodo, en el último año, la tasa de esclarecimiento bajó a un 49 y poco %, o sea que la mitad, solo la mitad de los homicidios se logran aclarar. Y hay otro 50% que no, aproximadamente, que no se aclaran. O sea que vemos cómo caen esas medias o falsas, esas falsedades, ridículo además cuando uno piensa que en una investigación importante en un departamento de interior los elementos de prueba del lugar del hecho se levantaron, se colocaron, se depositaron en un cajón de bananas, en un cajón de bananas. Si ese es el nivel de la FBI o de Scotland Yard, la verdad que vemos que estamos hablando de cosas totalmente increíbles. Bien. Un último detalle, queremos mencionar la famosa reforma policial y la nueva policía, basada precisamente en ese cambio de mentalidad que le han puesto a los policías, donde se prioriza el concepto de derechos humanos por sobre todas las cosas, y se cortó
la capacitación técnica y de procedimientos, y se cortó además la transición entre los veteranos, las generaciones veteranas, que siempre transmitieron su experiencia a los más nuevos, ¿verdad?, forzando o induciendo el retiro de gran cantidad de policías veteranos, por lo que se perdió mucha experiencia. Y hoy por hoy hay gente en los mandos que lamentablemente no poseen experiencia para eso. ¿Qué propuestas concretas tenemos que presentar para todo lo que ha sido la reforma, para la llamada nueva policía, que no ha dado el resultado debido? En primer lugar, restablecer la autoridad de las comisarías seccionales, devolver los medios a las comisarías seccionales. Las comisarías tienen que poder dar la respuesta. No sirve tener tanta centralización en el Ministerio de Interior. Hay que volver a desconcentrar y descentralizar los medios a nivel del territorio. En la enseñanza policial, restablecer la capacitación en el orden técnico, táctico, y desideologizar todo lo que tiene que ver con la formación policial. Fortalecer la función de la investigación criminal, que está abandonada. La investigación se ha venido muy a menos. Se ha disuelto la Dirección Central de Investigaciones y actualmente existen solo zonas para hacerlo en forma fragmentaria, pero que no comparten información. Quiere decir que pueden estar investigando un mismo hecho de distintas unidades y una no tiene contacto con otra. Hay que pensar posiblemente en restablecer una Dirección Central de Investigaciones y en capacitar más efectivos para la investigación criminal. Brindar respaldo al personal policial. Respaldo, una vez que se capacita, respaldo para todo el policía que cumple, ¿verdad? Respaldo, aunque no esté quizás en circunstancias que prevean la ley, como ser asesinatos de policías que pretenden actuar desde el ámbito civil y sin embargo el Ministerio de Interior les ha dado vuelta la cara y ni siquiera hacen acto de presencia en los sepelios, aduciendo causas de mero formalidad, como si con la muerte no tuvieran suficiente castigo, ni los superiores acompañan a esos policías que quedan abandonados totalmente a su suerte. Y finalmente, la población ya no aguanta más, reacciona. La gente ya no se conforma con pasar datos, que ve que la policía no responde, porque la comisaría, como decíamos, no tiene capacidad de respuesta. Los medios están allá arriba, centralizados a nivel ministerial. Entonces, ¿qué hace? Bueno, en muchos lugares están saliendo patrullas vecinales. Yo comparto esa idea. No comparto cómo se hace de esta manera, en donde los vecinos también están abandonados. Es la policía la que debe orientar la formación de esos ciudadanos para las patrullas vecinales, como ya se ha experimentado. En Canelones se hicieron un par de experiencias muy buenas en el año 93 y 94 en Ciudad de la Costa, en donde la policía orienta, salen las patrullas de vecinos, pero con un equipo policial presente, de manera que cuando recibe la alerta oportuna de uno de los móviles de los ciudadanos que están patrullando, es el policía que da la respuesta y no el ciudadano que tenga que arriesgarse él a enfrentar a un delincuente. En definitiva, el poder solucionar todo esto no va a ser nada fácil ante semejante deterioro de la institución policial y de la legalidad que acompaña el sistema de seguridad pública. Va a llevar tiempo, pero en principio tienen las cosas. Estas han sido algunas propuestas muy sintéticamente variadas para presentar a vuestra consideración. Muchas gracias.